Buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa Sinergia CEFIA. Para esta tarde tenemos como invitada a la ingeniera Andrea Chacón, de Salud Ocupacional del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, con quien repasaremos las lecciones aprendidas durante la pandemia para prevenir los contagios por el COVID-19 en las oficinas y en las construcciones. Vamos de inmediato con nuestra entrevista. Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más aquí en su programa Sinergia CEFIA. Este sábado vamos a tratar un tema pues de mucha actualidad como todos los sábados, pero sobre todo que es parte de nuestra convivencia y es el tema de la pandemia del COVID-19. Y por eso es que esta tarde nos acompaña una experta en salud y seguridad ocupacional que justamente trabaja en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, que es la ingeniera Andrea Chacón. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Teresita. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Andrea. Y de verdad que hoy esperamos que sea un programa, como todos los sábados, de mucho interés, pero sobre todo queremos hacer un llamado al tema de la prevención y del cuidado, sobre todo ahora que estamos también en el trabajo, ¿verdad? Entonces es de mucha importancia que sigamos cuidándonos y también cuidemos a los que se encuentran en la casita esperándonos. Así que pues vamos a comenzar por esa parte, Andrea. Ya tenemos un año justamente de que pasamos con esta primera experiencia del COVID y que nos sigue dando lecciones. ¿Qué hemos aprendido durante este año? Bueno, sin duda alguna, pues han sido muchas las lecciones aprendidas y las podemos, tal vez para aclarar en los términos en los cuales nosotros hablamos día a día como profesionales, en los términos de la prevención, de la protección y de las reglas de convivencia, desde que salimos desde la casa, de nuestros hogares, hasta que llegamos a nuestros centros de trabajo y cómo nos desempeñamos en los centros de trabajo. Entonces sí es muy importante recordar todas estas lecciones, como bien lo indicabas, y cuáles son los retos todavía que tenemos como sociedad, como organizaciones y como empresas. Entonces, en la primera línea de la prevención, recordarnos a la población en general y a la población profesional, ¿cuál es la diferencia entre protección y prevención? Porque sí es importante que nosotros lo entendamos. Y que está, perdón, André, y que perdón que pueda interrumpirte en este momento, y es, ¿qué va antes? ¿La protección o la prevención? Porque es importante que lo contemplemos también, o si son las dos al mismo tiempo. Claro, excelente pregunta. Bueno, la primera, prevención es, en términos de COVID, es tratar de evitar al máximo la exposición al riesgo. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿cómo mato yo el virus? Con el agua y el jabón. Entonces, mantener siempre la prevención del lavado de manos y la forma adecuada del lavado de manos, porque en ocasiones sabemos que por tiempo, por lo que sea, hacemos como un enjuague rápido, pero no el efectivo. Entonces, ahí bajamos la guardia y tenemos que estarlo recordando. Entonces, eso es muy importante. El otro punto de prevención es el distanciamiento, que se nos olvida, que hacemos como que en nuestros centros de trabajo inventamos un concepto de burbujas, ¿verdad? Que no existe en este momento, no hay una burbuja específicamente en el centro laboral. Conocemos el concepto de burbuja en nuestras familias o los convivientes de nuestros hogares, pero ese concepto no es trasladable. Entonces, hay que dejar claro que el distanciamiento y el lavado de manos es un método preventivo que yo utilizo para evitar la exposición. ¿Qué pasa cuando ya me expuse? Bueno, tenemos los medios de protección. ¿Qué tal que yo sea una persona asintomática, venga a trabajar y no porte mi mascarilla? Ahí yo hago un contagio. O mi mascarilla esté inadecuada, o sea, tenga condiciones con las cuales no estaría bien que yo la utilice. Por ejemplo, esté perforada, desgastado el material, los elásticos ya no funcionan, hablo y se me baja, que en ocasiones lo vemos muy frecuentemente. Las personas no utilizan la mascarilla posicionada en su forma adecuada, protegiendo nariz y boca, sino que a veces solo la boca. Y no estamos ejerciendo las medidas de protección adecuadas. Entonces, esos términos son importantes de entenderlo para que lleguemos a nuestra población. Y finalmente, bueno, también tenemos la desinfección, ¿verdad?, de manos. Cuando no es disponible o no hay disponible el agua y el jabón, tenemos la opción de utilizar una solución a base de alcohol, generalmente entre 60 y 70 grados, para hacer la desinfección de manos. Pero sí es importante que lo tengamos en cuenta siempre para poder hacer frente a esta situación, ¿verdad? Y finalmente, pues las reglas de convivencia, ¿verdad?, que ahorita tenemos que entrar fuertemente en este tema dentro de las organizaciones para poder mejorar los espacios en términos de seguridad y salud. Excelente. Bueno, Andrea, y para poder abocarnos en este tema propiamente, en la parte de la construcción y también de las oficinas de ingeniería y de arquitectura, que tal vez muchas personas estén vinculadas justamente con este tema,
Me gustaría tal vez que volvamos a recordar sobre las guías que ha trabajado el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y también que el Ministerio de Vivienda cuenta justamente para poder aplicarlas, así como las medidas del Ministerio de Salud, pero sobre todo en ese trabajo conjunto que se realizó para poder apoyar al sector de la construcción y también los profesionales de ingeniería y de arquitectura. Correcto, sí. Bueno, tenemos 3 guías en este momento activas por parte del CEFIA que se enfocan en 3 áreas. La primera es la construcción, espacios desarrollados o proyectos constructivos, de menos de 500 metros cuadrados. La idea de este proyecto constructivo, tal vez de menor escala, es llegar a la población que más se registra dentro del CEFIA. Por ejemplo, tenemos que más del 90% de los proyectos constructivos registrados ante el CEFIA son de menos de 500 a 400 metros cuadrados. Entonces, la primera iniciativa tiene ese objetivo. La segunda es la inspección. ¿Cómo estamos nosotros, los profesionales de ingeniería y arquitectura, desarrollando inspección, saliendo a realizar nuestra labor de una forma segura ante la COVID-19? Y la tercera es para oficinas de ingeniería y de arquitectura. Entonces, en esa línea hemos tratado de abordar todos los espacios, ¿verdad?, que nuestros profesionales nos han informado que están trabajándose, que estamos haciendo el esfuerzo para llegar a la población. Entonces, en esta línea tenemos estas 3 áreas. El Ministerio de Vivienda ha trabajado en la línea también con nosotros, dándonos un apoyo, ¿verdad?, obviamente, y también, bueno, tenemos instancias o lineamientos que nos han servido de base, como por ejemplo el Ministerio de Salud. Entonces, todos estos entes hemos trabajado en conjunto para desarrollar de la mejor manera la información. Claro, y bueno, y es que todos estos temas son importantes seguir aplicándolos, Andrea, que es muy importante, ¿verdad? No fue que se hicieron hace un año y que se quedaron ahí stand-by, sino que ha sido un proceso que se ha seguido aplicando para las empresas también de construcción, pero también las oficinas de ingeniería y arquitectura que mencionábamos anteriormente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Se han ido acoplando a todos estos cambios que se han ido dando en el camino? Porque hablábamos de que incluso comenzamos con la careta, después ya hay el uso obligatorio de la mascarilla. Los lugares de trabajo se han acoplado también a todas estas necesidades, el contar con un lavado de manos afuera, por ejemplo, de las construcciones o incluso también de los lugares de trabajo, para que usted pueda ingresar, pueda lavarse las manos, y vemos también la toma de temperatura y demás que se puede estar aplicando en estos lugares de trabajo, pero ha sido todo parte de este proceso que hablábamos, que nos hemos ido acoplando poco a poco. Pero ¿cómo les ha ido a las empresas en específico de ingeniería y de arquitectura? Bueno, en general ha sido bastante efectivo, siento que exitoso, porque hemos logrado impactar a los profesionales y a las empresas en general. Sin embargo, pues siempre tenemos, ¿verdad?, retos y trabajo por hacer. En este momento tenemos un reto importante, como por ejemplo de la reinserción laboral. Es todo un tema que como profesionales, que como empresa debemos desarrollar a lo interno de nuestras organizaciones para saber que aquella persona que tuvo o padeció COVID y que ahora regresa, tal vez no es la misma, ¿verdad?, antes y después. Y necesitamos hacer todo un acople, ajuste y estudio de las labores que realiza para poder apoyar a esa persona en la reinserción. Como también es obligación por parte de nosotros informar en caso de tener algún tipo de síntoma antes de presentarnos a trabajar, si esto se está dando en nuestros hogares o alguna persona conocida o familiar que está presentando un síntoma o síntomas asociados a COVID, informarlo para no ser un contagio masivo. Porque si algo sabemos es que este virus se transmite muy fácilmente y que con un momento en el cual toquemos la mascarilla, bajemos la mascarilla, compartamos, aunque no tengamos síntomas, podemos estar haciendo un contagio. Entonces siempre es importante el reporte a tiempo, reporte temprano, acuda, revise su situación con el centro médico correspondiente que le pueda dar soporte, informe a su superior, y si usted pasó por la situación del COVID, informe si tiene aún síntomas. ¿Por qué? Si la persona ingresa a nuestro centro de trabajo luego de haber pasado COVID con una afectación aún, no podemos poner, por ejemplo, a una persona en construcción a manejar equipo pesado, porque sabemos que eso le puede generar un riesgo a la persona y a los que están alrededor. Puede generar un accidente, puede generar una situación peligrosa. Entonces, lo mejor es verificar cada persona, cada caso, y hacerlo siempre de la mano de la seguridad y la salud ocupacional con un profesional que le pueda asesorar. Eso es importante. Claro. Vamos a seguir con esta conversación tan interesante después de esta pausa comercial. Espacio CEFIA presenta Historias Cotidianas. Creo que es el momento de arreglar mi jardín. Podría poner tantas cosas. Bueno, pero aquí está el tanque séptico y aquí está el tubo de agua. ¿Y si lo muevo para acá?
Ay, no. ¿Qué hago? Una remodelación para su hogar. Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefia.or.cr. Espacio Cefía. Soluciones profesionales a un clic. Somos ME Tienda, una tienda familiar. Usted podrá encontrar ropa para damas, caballeros y niños, juguetes y regalos para toda ocasión. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado norte del Parque Acerrí, en Plaza Geisha, local número 5. Hacemos envíos a todo el país mediante Correos de Costa Rica. Puede encontrarnos en Facebook como ME Tienda. Los esperamos. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Continuamos con la entrevista con nuestra experta de salud ocupacional del Cefía. Y es que, Andrea, además de ese factor de las consecuencias, ¿verdad?, o secuelas posterior al COVID, pues también a esto tenemos que aunar, porque tenemos algún conocido o familiar que tal vez lo vio, compañero de trabajo, que perdió a alguna persona. Entonces también a este tema no solo el tema de la salud, también hay un tema de salud mental que atender, ¿verdad?, más allá del tema físico, también hay un tema mental que es el luto que está viviendo sobre la pérdida de ese ser querido. Sí, correcto. Es importante ver a la persona desde una perspectiva integral, no solo física, sino, ¿verdad?, todo lo que conlleva la parte mental, moral y todo el ambiente de vida, de trabajo que se desarrolla en torno a las personas. Entonces, tenemos que ser más humanos hoy, entender la situación y tratar de conllevar a las personas dándoles una asesoría, un acompañamiento casi personalizado. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una forma de vivir su luto y de representar eso que está sintiendo. Hay personas que puede que no digan nada, que no comenten nada, que se incorporan a trabajar y de pronto tienen alguna situación de salud importante. Y esto viene acarreándose desde antes. Entonces, siempre es importante asesorarnos con los profesionales, buscar apoyo. Actualmente están las líneas del Ministerio de Salud, ¿verdad?, en este tema de la Caja Costarricense de Seguro Social, si es posible buscar apoyo en esa línea. También tenemos líneas de apoyo con el Colegio de Profesionales en Psicología. Buscar esa ayuda y informarlo a nuestros superiores para que nosotros también como organización sepamos cuál es el perfil de nuestra población, ¿verdad? Tenemos que estar marcando perfiles poblacionales y entenderlas para saber cómo llegamos a ellas, porque de pronto vamos a tener una población desgastada por COVID que no está haciendo, ¿verdad?, las labores como nosotros esperamos, o tal vez esté muy afectada y necesitamos hacer un alto, analizar y tomar decisiones. Creo que eso es importante, estar evaluando cómo estamos manejando la pandemia y nuestra sensación laboral dentro de cada centro de trabajo. Es un poco difícil, pero se tiene que hacer, porque si no lo hacemos en este momento, vamos a ir teniendo más situaciones de riesgo que no se están atacando adecuadamente. Y Andrea, también es importante aquí poder abocar, porque bueno, pues sabemos que muchos ya volvieron del teletrabajo y están volviendo a sus oficinas también en estos momentos, y hay que seguir con los cuidados. El tema de la productividad también laboral no puede sacrificarse, ¿verdad? Sabemos que necesitamos seguir trabajando, pero cómo han tenido que adecuarse también los lugares de trabajo a todas estas medidas preventivas también, que es importante. Hablemos, por ejemplo, del tema de las oficinas, ¿verdad? Ok, bueno, internamente a nivel de oficinas se han estado desarrollando barreras físicas, por ejemplo, lo que muy comúnmente conocemos como los mismos acrílicos que utilizamos en diferentes lugares, y lo hemos podido observar dentro de oficinas bancarias u otros sitios de centros de trabajo que nos ayudan a, digamos, como mantener individualizado a cada persona en su sitio y que no haya una transmisión importante del virus en caso que pase algo. Por ejemplo, que no estemos usando adecuadamente la mascarilla, que el aire acondicionado, que es otro factor de riesgo, hay que estar muy pendiente para ver cómo se está trabajando el aire interno de cada recinto, entre otros elementos. Entonces, las protecciones son importantes. Lo que hablamos entre prevención y protección, la mascarilla, las divisiones son importantes. En los centros de trabajo, hablemos, por ejemplo, de los espacios de convivencia durante la jornada laboral. En la toma de alimentos, los espacios de toma del café, del almuerzo, ¿verdad?, que son espacios que nosotros tomamos regularmente para tomar la alimentación. Sí es importante indicar que cuando nosotros llegamos
nos alivianamos, dejamos la mascarilla en la mesa, tal vez la colocamos en un espacio por ahí, hasta se nos cae, no he visto que hay gente que la recoge del piso, se la va a colocar. Todas estas situaciones que estamos pasando nos promueven más exposición al virus. ¿Por qué? Porque ya a la hora de colocarlo entre una superficie que puede estar contaminada, ya pudiste haber tenido contacto con el virus. Luego, pasamos la bolsita, digamos, ¿verdad?, de lo que estamos comiendo o compartimos alguna alimentación. Sabemos desde el principio de pandemia que no debemos compartir ni utensilios de alimentación, ¿verdad?, como la cuchara, el vaso, lo que estés utilizando, así como la alimentación. ¿Por qué? Porque eso también conlleva un riesgo. Pero en este momento, ¿cuáles son las lecciones aprendidas o las cosas que hemos observado? Que las personas están en un momento de alivianamiento. Y eso ha hecho que después de 2 o 3 días en una situación X pueda decir, mira, yo tuve COVID o me di cuenta que tengo COVID. Y las personas inmediatamente se alertan porque se acuerdan que estuvieron compartiendo sin mascarilla, a menos de distanciamiento, compartiendo alimentación y demás objetos, y ya pasa una situación un poco de ansiedad, ¿verdad?, para saber, ¿tendré o no tendré COVID? Y ahora, ¿tengo COVID? ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, o con el temor entre si le dan el resultado todavía la prueba o no, de si será que tengo algo, y a veces hasta nos imaginamos síntomas también. Tenemos ya una situación un poco de ansiedad, inclusive en las personas, de saber si está o no está y qué hago mientras tanto, inclusive con quiénes estuve estos últimos días. Y cuando tenemos una situación laboral presencial, es hacer internamente dentro de las organizaciones prácticamente un barrido para ver la trazabilidad de dónde y con quiénes estuviste y en qué condiciones, porque no es lo mismo estar usted y yo hablando ahorita en un espacio semiabierto o cerrado con mascarilla, protección, prevención y distanciamiento, que haber bajado la guardia, haber estado más de 1 hora con un compañero o compañera de trabajo compartiendo alimentación, celulares, fotos y demás, porque eso es lo que en ocasiones nos reunimos a hacer, en una burbuja laboral, que no existe concepto tal, ¿verdad? No existe el concepto de burbuja laboral, que en ocasiones escuchamos en las organizaciones, y bajamos totalmente la guardia. Recordemos inclusive que podemos ser personas asintomáticas y transmitir el virus, o bien estar en un proceso de incubación del virus, no manifestarlo, sentirnos bien, pero ya podemos generar contagio. Entonces, todos esos son elementos que tenemos que tomar en cuenta para evitar y prevenir el contagio que actualmente estamos teniendo. ¿Cuáles son los retos que tenemos en materia del COVID? Vamos a seguir conversando sobre ese tema después de esta última pausa comercial que vamos a hacer en su programa aquí, Sinergia Cefía. Espacio Cefía presenta Historias Cotidianas. ¿Problemas en sus drenajes? Busque a los profesionales Cefía en espacio.cefía.or.cr. Espacio Cefía, soluciones profesionales a un clic. Todos los días preparamos con frescura cada uno de nuestros platillos. Nos caracteriza la elaboración artesanal de todos nuestros productos. Te invitamos a degustar de nuestro menú con productos hechos para complacer su paladar. Comer rico y saludable con ingredientes reales y de primera calidad es posible. Contamos con servicio express y pickup. Contáctanos a través de la línea de WhatsApp 2103-2337. Somos Andamios Bistró. Seguinos en nuestras redes sociales. Si querés cambiar el mundo, prepárate para hacerlo. Matriculá en la Universidad Latina de Costa Rica. Estudia arquitectura y salí a cambiar el mundo. Acompáñenos a la parte final de esta entrevista. Bueno, y Andrea, es que volviendo a lo que nos estás mencionando de esos ejemplos de los espacios donde compartimos regularmente en el trabajo, principalmente en las horas de café o de almuerzo, ¿verdad? Es muy recurrente que pues o pongamos la mascarilla sobre la mesa, ¿verdad? O nos quitamos la mascarilla para comer y después se nos olvida y nos quedamos hablando y nos quedamos sin la mascarilla. Y bueno, después nos llevamos un susto porque algún compañero de trabajo o compañera de trabajo salió positiva
Y entonces, pues nos toca también estar como en esa incertidumbre entre que nos den el resultado, si también somos positivos o no, y tenemos todas esas secuelas que son parte de esos descuidos que se nos dan en esos momentos tan importantes. Y porque tenemos que recordar que somos seres sociales, ¿verdad? Eso no podemos olvidarnos, pero que también para seguir siendo sociales necesitamos también seguir siendo productivos, en nuestro trabajo también necesita que sigamos siendo productivos, pero que tenemos que cuidarnos. Y a mí me gustaría que hagamos una reflexión sobre ese tema también, porque algunos pues puede ser que no almuercen ¿verdad? En esos espacios, tal vez lo están haciendo en sus oficinas, ¿verdad? Pero que también hay que tener cuidados y cómo todos dentro de la misma organización tenemos que ser parte de esta prevención y estos cuidados que son necesarios. Correcto. ¿Qué pasa también actualmente en esa línea de la pregunta que estás realizando, que es muy válida, es muy importante? La gente habilita los espacios de oficina para tomar alimentos. Pero ahora se está dando un fenómeno, llamamos a los compañeros y compañeras para que almuercen con nosotros, tal vez en un área más comprometida, con más hacinamiento, con menos ventilación y en condiciones no adecuadas. Y entonces trasladamos el riesgo ya no de las áreas del comedor, por ejemplo, o de la toma de alimentos, sino a las oficinas. Y mantenemos esa condición de riesgos, pues cada uno se va y salta una persona o un caso COVID. Y entonces imagínate todo el estudio que tenemos que hacer, inclusive ya ahora en la oficina, con los compañeros y demás departamentos o dependencias que se ven afectados. Entonces es muy importante entender que si necesitamos mantener la prevención ante todo, en los términos que ya lo hablamos, y la protección, y no trasladar el riesgo, mantener los espacios para lo cual fueron diseñados. Si usted desea tomar alimentación con alguien, nosotros estamos a favor, y entendemos esto como prevención, del distanciamiento físico pero no social. Puedes habilitar una videollamada, hablar con la persona durante el tiempo del almuerzo o del café y compartir la alimentación sin haber mayor riesgo en esa línea. No sé si me explico, pero son formas en las cuales nosotros podemos desarrollar la misma labor en forma distinta y con menor exposición al riesgo. Claro. Y bueno, y ahí el llamado definitivamente que sigamos esas medidas de manera estricta, porque más allá de nuestros lugares de trabajo, pues todos llegamos a nuestras casas y también tenemos a nuestra burbuja familiar, ¿verdad?, con la cual estamos involucrados y podríamos afectarlos y exponerlos a ellos también a una situación como esta. Con solo una persona del núcleo que baje la guardia, generalmente hay una persona que desde las lecciones aprendidas, desde que empezó la pandemia, tal vez tenemos a una persona que es la que hace lo que llamamos mandados, que va a comprar al supermercado, que hace las compras y demás. Entonces, cuando regresa al hogar ya tenemos como todo un protocolo para que la persona cuando llegue se reincorpore al núcleo sin mayor riesgo. Por ejemplo, sigue estando activo el tema de ojalá dejar el calzado, de limpiarnos o lavarnos las partes expuestas, por ejemplo manos, ¿verdad? Si usted estuvo, dependiendo de donde usted haya ido, puede lavarse la cara, las manos, tomar un baño. Dependerá de cómo se organiza el núcleo, pero siempre es importante entender que la idea es llevar al mínimo el riesgo. Entonces, si esa persona se ha mantenido con toda la protección y la prevención fuera, adentro también. Cuando regresamos a nuestros hogares, mantener el mismo nivel de prevención y de protección. ¿Por qué? Porque nos quitamos la mascarilla y la dejamos en cualquier sitio. Si la mascarilla viene contaminada y alguno de nuestros seres queridos tiene acceso a ella, principalmente niños, ¿verdad? O niñas que están con nosotros, ya inclusive hicimos un contagio. Entonces, lo mejor es mantener tanto la prevención como la protección afuera y dentro de nuestros hogares y recordar siempre las reglas de oro, ¿verdad? Del lavado de manos, siempre, de los protocolos de tos, estornudo. Hay gente, he visto gente en los centros laborales que se quita la mascarilla para estornudar. Todavía sigue pasando esto no puede pasar. También hemos visto personas que utilizan las protecciones de forma distinta para lo que fueron diseñados, y te voy a poner el ejemplo. Utilizan este tipo de mascarilla que son desechables, las utilizan al revés. Y eso no es factible. ¿Por qué? Porque alguien escuchó o vio en algún tipo de red social que eso se usaba al revés. No está escrito en ninguna parte ni hay ningún lineamiento que indique que eso está bien. Inclusive el fabricante le va a decir cómo utilizarlo. Entonces usted nada más sigue las reglas del proveedor, del fabricante, la coloca de forma como dice el instructivo. Porque si alteramos las protecciones que estamos utilizando, bien estamos generando un riesgo a las personas. Si usamos esta mascarilla al revés, recuerde generalmente que cuando usted utiliza este tipo de mascarillas, la parte de color va hacia afuera. Si usted la utiliza al revés, no está haciendo efectiva la protección.
Entonces, sí es importante que recordemos estas cosas que son pequeñitas, pero que siguen dándose en la población y en la población laboral, y que desde las oficinas de seguridad y salud ocupacional hemos visto que son prácticas que están como masificándose, como que se están generalizando y las personas no se informan adecuadamente. Claro. Y bueno, Andrea, ya para ir finalizando, a mí sí me gustaría que usted pueda contarle a todos los costarricenses y quienes nos están siguiendo en este momento, ¿cuál ha sido el rol fundamental de ustedes como profesionales de ingeniería en salud y seguridad ocupacional en la atención de toda esta pandemia? Porque sabemos que no solo es en nuestras oficinas, y también sabemos que hay profesionales que están en la primera línea, que están trabajando de manera muy intensa para poder resguardarnos a todos nosotros. Sí, correcto. Muchas gracias, sí, Teresita, por esa pregunta. En general, los profesionales estamos dando una guerra tal vez silenciosa porque no se ve tan manifestada la forma, digamos, en la cual se está dando, pero estamos ahí dando una guerra silenciosa contra el COVID. Tal vez somos los primeros en recibir en ocasiones a las personas cuando llegan con síntomas y la persona dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? No sé qué hacer. Aún en este nivel en el cual hemos tratado que la información llegue a todos, siempre hay personas que no saben cómo responder, y generalmente el acompañamiento lo da el profesional. Entonces es una serie de situaciones porque hay una recarga, ¿verdad?, mental y física en los profesionales y en las personas que están bajando la guardia también. Entonces estos profesionales hay que darles mención al que honor merece, ¿verdad?, porque son personas que están día a día atendiendo a estas personas, que estamos haciendo hincapié en la prevención y en la protección, y que seguimos dando la guerra al virus, no a las personas, porque a veces las personas hasta en ocasiones se molestan o se sienten que están atacando a las personas, y al contrario, lo que nosotros queremos como profesionales en general es prevenir y evitar que usted enferme. Ese es nuestro objetivo, y que usted pueda generar también un contagio a las demás personas. Entonces, bueno, resaltar la labor que está realizando el profesional en esta línea, y en general los profesionales de ingeniería y arquitectura que estamos dando el ejemplo para no bajar la guardia, para continuar, para hacer las cosas de la mejor manera. Y informarles también que en el colegio pues cuentan con un acompañamiento, si necesitan ayuda, tienen alguna consulta, pueden hacerlo a través de la línea prevención COVID, @CEFIA, que nosotros les podemos, en lo que les podamos colaborar y analizar los casos en los cuales necesiten ayuda, por ejemplo, una orientación de cómo aplicar algo, nosotros podemos ayudarles y darles apoyo en esa línea también. Bueno, Andrea, muchas gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde aquí en su programa Sinergia. Gracias a vos por la invitación y a todo tu equipo, de verdad es un placer, y en lo que les pueda colaborar con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes que nos acompañaron esta tarde en su programa Sinergia CEFIA. Les esperamos de hoy en 8 días a las 2 de la tarde en nuestra cita. Hemos llegado al final del programa de hoy, agradeciendo como siempre su sintonía. Les recordamos que si tiene consultas sobre este programa puede hacerlas llegar al correo electrónico sinergia@cefia.cr. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura.